Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la teología de la liberación, que en sus orígenes pretendía o tenía como propósito la opción preferencial por los pobres, pero con fundamento doctrinal marxista, particularmente con la lucha de clases. La teología de la liberación en general es una corriente teológica que, tomando el tema bíblico de la liberación tal como aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo, en el Éxodo, en San Pablo, en el Nuevo, etcétera, busca una aplicación de las enseñanzas de la revelación a las cuestiones sociales. Esto que en sí mismo es una cosa buena y valiosa, es decir, el propósito es bueno. Llevar un mensaje a los pobres es un aspecto que no debemos olvidar. Es una de las tres opciones preferenciales del episcopado mexicano, la opción por los pobres. Pero la teología de la liberación comete un error en cuanto al medio que utiliza para la ayuda de los pobres. Sabemos que una de las características fundamentales de la iglesia latinoamericana es la pobreza, que es consecuencia de la corrupción, del desvío de fondos económicos, de políticas partidistas mal aplicadas, de la búsqueda de los propios intereses, del enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Por lo que, al tratar de dar una respuesta desde el Evangelio a esa realidad social, es válida, ya que este tema se encuentra en la Biblia. Basta que veamos al profeta Amós para darnos cuenta cómo el profeta denuncia las injusticias, la pobreza, la corrupción y el hambre de una gran cantidad del pueblo elegido por Dios, del pueblo de Israel. El deseo de solidaridad es un deseo lícito que se encuentra en el plan de Dios, que Dios coloca en el corazón del hombre, lo inspira para que el hombre se ocupe de su hermano el hombre y lo ayude, para que el hombre sea las manos de Dios. Pero el problema errático en la teología de la liberación fue precisamente haberse apoyado en la perspectiva de lucha de clases marxista, ya que incluso alguien ha dicho que Marx podría ser un buen compañero de camino, pero nunca el guía. Por lo tanto, hay muchas teologías de la liberación, y una de ellas toma como elemento hermenéutico, es decir, de interpretación, el análisis marxista, la lucha necesaria de clases, la dialéctica, lo que conocemos como el materialismo histórico, para poder interpretar la realidad social tan compleja y difícil que se vive, sobre todo aquí en América Latina, y para transformar esa misma realidad social. Ese tipo de pensamiento es el que ha recibido el nombre de teología marxista de la liberación, TLM. ¿Cuáles son los principales errores en que incurre la teología de la liberación? En primer lugar, está el hecho de asumir que la teología, y son definiciones que ellos mismos dan, es la reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la palabra. Eso significa que la teología ya no reflexiona sobre la revelación, sino, es decir, Dios se da a conocer al hombre en Jesucristo, sino sobre el hecho concreto que ellos llaman la praxis histórica, que es la lucha de los pobres y oprimidos por su liberación, la lucha de clases. Y se quedan en un sentido intrahistórico, sin preocuparles el sentido metahistórico, es decir, el sentido trascendente de la vida humana. Esta hermenéutica o interpretación, esta metodología, forma o camino, ha sido juzgada por la Congregación para la Doctrina de la Fe en su instrucción Libertatis Nuncius, el anuncio de la libertad, como un error, porque desde esa perspectiva lo que se está haciendo no es teología, sino sociología religiosa. Y si así fuera, Jesucristo hubiera asumido el papel de un líder al estilo del rey David y hubiera congregado un ejército militar para derrotar al imperio romano y expulsarlos de la tierra israelita. Pero no fue así. El plan de salvación es más profundo, más allá de lo histórico.
Es decir, se refiere a la salvación integral del hombre. Se refiere a la salvación que está orientada al encuentro con Dios, al cielo, vivir en el cielo, ser ciudadanos del cielo mediante la práctica de la caridad, del amor, de la solidaridad, de las 14 horas de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales. Y seguramente el hecho de que la teología de la liberación se quede en un plano meramente político, histórico, es uno de sus defectos principales. Ese es el problema. Lo segundo, el asumir el análisis marxista, pienso que ese es el tema central y lo que trae esas desviaciones y riesgos de desviación ruinosos para la fe y la vida cristiana, que también señalaba en su momento la Libertatis Nuntius. Desde la asimilación del análisis marxista se reinterpreta todo lo cristiano y desde allí aparecen otra serie de problemas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la salvación se interpreta como una realidad meramente horizontal, con la consecución de una armonía que se queda en el plano político. Jesucristo es visto como un líder político, como un revolucionario, como un subversivo. Así lo han llamado y se pierde de vista su dimensión divina. Esto quiere decir, mis hermanos, que la visión cristiana de la teología de la liberación es solamente eclesial, es solamente histórica, es decir, sin Dios, sin Cristo. Y una iglesia sin Cristo no es iglesia, porque entonces, ¿quién la habrá fundado? La iglesia viene de Dios y va a Dios. Somos caminantes, somos peregrinos en este mundo y vamos a la casa del Padre, a la casa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos al cielo. Y si las comunidades eclesiales de base, que son un núcleo pastoral que surgen a partir de esta reflexión teológica de la teología de la liberación, se queda también en esta hermenéutica interpretativa de la salvación, también están erradas. Algunos teólogos de la liberación, a partir de estos supuestos, han afirmado que Jesucristo no es persona divina, sino que es simplemente un hombre en el cual Dios manifiesta su amor por los pobres, por los oprimidos, cosa que así tomada es herejía. Es una herejía antiguísima, antiquísima, que ya fue combatida en el primer concilio ecuménico en Nicea en el año 325, que decía que Jesús no era Dios, que era un hombre, y que además no podía ser Dios porque todo lo temporal, todo lo físico, lo material, lo corpóreo era malo. Una visión gnóstica dualista. Ahora, vayamos a un tercer aspecto, en el cual, sobre una visión muy reductiva, la iglesia es vista como el pueblo oprimido que lucha su liberación, se interpreta como iglesia popular, un hombre que se plasmó en Nicaragua o en la Nicaragua de los años 80 y que hoy continuamos viendo bajo una perspectiva dictatorial y que obviamente fue un experimento que fracasó, pero se entiende a la iglesia como los que luchan por la liberación. Por lo tanto, quienes no participan de esa lucha no son iglesia, quedan de alguna manera excluidos, lo cual lleva pues a un sectarismo, y entonces la iglesia es vista como un movimiento neosocialista o como un movimiento radicalizado en un socialismo contemporáneo, por lo cual es un error, porque la iglesia está motivada por el plan de salvación y por la promesa que el Señor nos da, la vida eterna. En cuarto lugar, hay también todo un problema a la hora de entender qué cosa es la Eucaristía. Para ellos la Eucaristía ya no es el sacramento que nos remite al sacrificio de Jesucristo en la cruz y su resurrección, que nos remite al sacrificio de Jesucristo, sino más bien un momento en que el pueblo oprimido toma conciencia de su opresión y de su lucha liberadora. La Eucaristía se convierte en un momento de concientización ideológica. Todo esto que estoy mencionando no es una apreciación particular, son los aspectos negativos señalados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en la instrucción que ya mencionamos, Libertatis Nuntius, mensaje de libertad,
y que es la mejor síntesis de los aspectos negativos y erróneos de la teología de la liberación, con sus riesgos de desviaciones que son ruinosos. Dice así la instrucción, para la fe y para la vida cristiana. Admitir la base en que el sistema marxista se funda conduce a apoyarse en los siguientes principios. Primero, su doctrina es inseparable de la práctica, de la acción y de la historia, que está unida a la práctica. La doctrina y la práctica son un instrumento que combate, o mejor dicho, son un instrumento de combate revolucionario. Este combate es cabalmente la lucha del proletariado contra los capitalistas. Solo así cumplirán su misión histórica. Segundo, únicamente el que participa en esta lucha toma partido de la liberación del oprimido y cumple su misión histórica. La lucha es una necesidad objetiva. Negarse a participar o permanecer neutral es ser cómplice de la opresión. En este punto, su pensamiento es clarísimo. Forjar una sociedad justa pasa necesariamente por la participación constante y activa en la lucha de clases que se opera ante nuestros ojos. ¿Quién dice esto? Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación, en su libro Teología de la Liberación, en la página 335. La neutralidad es imposible, dice Gustavo Gutiérrez en la página 355, perdón, hace un momento dije 335, no, es 355. Y luego Clodovis Boff, hermano de Leonardo Boff, también de esta línea de la teología de la liberación, por su parte, en Teología de lo Político, en la página 410 afirma, la teología es objetivamente parcial y clasista. Entonces, estamos ante una perspectiva que desprecia lo trascendente y que considera y que se centra en lo histórico y en lo político. Tercer elemento, como la ley fundamental de la historia es la lucha de clases, es una ley universal y aplicable a todos los campos, político, social, religioso, cultural, ético, etc. Y lo ético, de alguna forma, sustituye el sentido de fe, el sentido religioso. Ahora bien, respecto a las consecuencias inadmisibles en la sociedad y en la iglesia, ¿cuáles serían? La primera, la teología de la liberación pervierte, anula el mensaje y la misión que Dios ha confiado a la iglesia, la salvación para la vida eterna de la humanidad. Segundo, la liturgia de la misa se convierte en una celebración de un pueblo en lucha, fomentando el odio y la desunión. Y efectivamente, y argumentando un poco más el primer punto que he mencionado, porque invita a la violencia, invita a ver al otro como enemigo, cuando las bienaventuranzas dice lo contrario en Mateo capítulo 5, oren por sus enemigos, por los que los persiguen y calumnian, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Entonces, la teología de la liberación es contraria al espíritu del evangelio, al evangelio mismo y por lo tanto a la enseñanza de Jesucristo. Tercer elemento, tercera consecuencia, toma como base no el hecho de las diversas clases sociales con sus desigualdades e injusticias, sino la teoría de la lucha de clases como ley fundamental. Esto no es Cristo, ni el amor, no son los valores del reino de Dios, la justicia, la verdad, la paz, sino la lucha de clases. Cuarta consecuencia, introduce en la iglesia la lucha de clases, laicos contra sacerdotes, sacerdotes contra superiores, y obispos, confrontación y desobediencia contra el Papa, esposas contra esposos, hijos contra padres. Por lo tanto, esta es una perspectiva neomarxista. Ya no es el obrero contra el patrón o los pobres contra los ricos, sino ahora es los que se encuentran en un grado inferior contra los superiores. Es una perspectiva neomarxista. Quinta consecuencia, la historia de la salvación operada por Dios en la humanidad se reduce a la liberación de toda opresión, a una costa de la supresión del opresor. De ahí el apoyo a las guerrillas y al terrorismo,
que lo vimos en Cuba en la década de los 60, que lo vimos aquí mismo en México, que lo vimos en Chile, que lo estamos viendo en la década de los 80 a los 90 en Venezuela, que lo estamos viendo actualmente en Nicaragua. Entonces, esto es terrible. Sexta consecuencia, el reino de Dios consistiría en la liberación humana que se realiza dentro de la historia y produciría la redención del hombre por la lucha de clases. Juan Pablo I nos advirtió que el reino de Dios no puede ser confundido con el reino del hombre, porque el hombre sustituye a Dios y pretende convertirse en Dios, lo cual es un humanismo ateo. Sexta consecuencia, se llega a identificar a Dios con la historia y por lo tanto se pervierte el sentido de la encarnación, queda desconocido. Octava consecuencia, las virtudes teologales toman otros significados. La fe sería fidelidad a la historia y no a Dios. Ni tampoco se constituye en la Eucaristía la comunidad. La esperanza vendría a ser la confianza en el futuro y la caridad en la opción por los pobres y no por Dios. De esta manera pierde sentido el señorío de Dios y se priva a estas virtudes de su carácter teologal, su relación directa con Dios, y se convierten en supuestas virtudes meramente humanas. Por lo tanto, se trata de la herejía del horizontalismo. Entonces Dios queda fuera, Dios queda excluido. Novena consecuencia, si la caridad se identifica con una radical opción por los pobres, exige automáticamente la lucha de clases y por tanto ya no se puede amar a todo hombre sin importar su clase social, ni se puede uno acercar a un rico por el camino del diálogo, de la persuasión en la paz. Los ricos son enemigos de clase a los cuales hay que destruir. El precepto universal del amor solo existirá al fin de la nueva humanidad, la que surgirá de la revolución triunfante. Décima consecuencia, y hablamos de una consecuencia lógica, de esta manera de pensar es la puesta en acción de la lucha de clases por medio de guerrillas y terrorismo, lo cual vimos en América Latina y en otros continentes como África, como Asia. Guerrillas y terrorismo, azote de muchos países latinoamericanos que han costado tantas vidas inútilmente, tanto derramamiento de sangre entre hermanos. Décima primera, a la Iglesia se le considera simplemente como una realidad histórica, resultado de fuerzas socioeconómicas sin carácter sobrenatural. Por lo tanto, no tienen razón de ser los sacramentos. Duodécima consecuencia, la verdadera iglesia, según ellos, es la iglesia de los pobres, en un sentido no tan solo preferente, sino excluyente. Es una iglesia de clase, en oposición con la institución que conocemos. La 30ª o 13ª, la Eucaristía, por lo tanto, deja de tener sentido y de hecho la relegan a un segundo plano y la pervierten ideologizándola. ¿Cómo pueden participar en la misa clases opuestas y enemigas? Ya no es la actualización del sacrificio redentor de Cristo, presencia real y donación, sino la celebración de un pueblo en lucha. 14ª, la bella definición del Concilio Vaticano II de la Iglesia como pueblo de Dios se convierte en iglesia del pueblo a secas, considerando al pueblo obviamente como la clase oprimida a la cual hay que concientizar e instruir para lanzarlos a la lucha libertadora. Por lo tanto, aquí hay que tomar armas, pero si el mandamiento dice no matarás, aquí se va en contra, se les olvidó. 15ª, de acuerdo con esta concepción de iglesia del pueblo, se critica y ataca a la verdadera iglesia, no para corregir posibles abusos, sino atacando su misma estructura sacramental y jerárquica,
tal como la fundó nuestro Señor Jesucristo. 16. Tanto la jerarquía como el magisterio son colocados con la clase opresora y dominante a la que hay que combatir y derrocar. Llegar a decir que es el pueblo la fuente de los ministerios sagrados y que puede nombrar a sus ministros por elección popular según las necesidades de la misión revolucionaria, nada menos que un sindicato más. 17. Dan a la muerte de Jesucristo una interpretación exclusivamente política, viéndola como el resultado de la lucha liberadora de Jesús contra la clase opresora. Pierde así la redención su valor salvífico sobrenatural. 18. Los símbolos se interpretan de una manera diferente. Por ejemplo, mientras San Pablo ve en el Éxodo la figura del bautismo que libera del pecado, los teólogos liberacionistas lo interpretan como un símbolo de la liberación política. 19. Los sacramentos son celebraciones del pueblo que lucha por su liberación. Se indoctrina al pueblo, en este sentido, por medio de homilías, cambios en la liturgia, etcétera, para que tomen conciencia de clase y se les anima a la lucha contra la clase dominante. Curiosamente, así la Iglesia viene a ser, según ellos, respecto a los pobres, lo que el Partido Comunista pretendió ser para los proletarios. 20. La escatología, el fin de los tiempos, es sustituida por el futuro de una sociedad sin clases, como meta de la liberación en la que se habrá hecho verdad el amor cristiano, la fraternidad universal. Ahora bien, vayamos a hacer una síntesis de los errores. Todo este cúmulo de errores puede sintetizarse de la siguiente manera. Primero, el error radical está en la interpretación de la Biblia, releyéndola desde los pobres para sacar de ahí una praxis inspirada en el materialismo histórico debido a Marx, que niega la prioridad del ser sobre el hacer y por tanto de la verdad y del bien de la acción humana. Este principio es totalmente falso y no es demostrado ni demostrable. Segundo, la lucha de clases no solo es un error, porque es contraria a la caridad, sino que está equivocada porque se le concibe como el motor ineludible y necesario de la historia, negando la libertad de la persona y su capacidad para dirigir dicha historia contando con la providencia de Dios. Tercer aspecto, además de negar o distorsionar verdades fundamentales como son Cristo, la Iglesia, los sacramentos, etc., en la práctica conduce a someter a la Iglesia a una dirección política determinada, no solo ajena a su misión sobrenatural, sino comprometiéndola en una situación humana deplorable, ya que en el socialismo la persona no cuenta ni se le reconoce su dignidad de hijo de Dios y su destino eterno. Con todo lo mencionado, podemos decir que estamos viviendo una actualización de la teología de la liberación en la iglesia contemporánea, con tantas ideas modernistas y con tantas visiones donde se separa el laicado y muchas veces las ideas se separan de Cristo, su fundador, y del Evangelio. ¿Quiénes son sus representantes más importantes? Bueno, pues lo fueron, históricamente lo han sido, algunos ya no están en actividad, pero los más importantes o más conocidos, por lo menos en Perú, Gustavo Gutiérrez, que es conocido como el padre de la teología de la liberación, sacerdote. En Brasil, Leonardo Boff, Juan Bautista Libánio, Pedro Casaldáliga y Helder Cámara, este último obispo. De hecho, los dos últimos son obispos. En El Salvador está el jesuita catalán que se llama John Sobrino, en Chile el teólogo Ronaldo Muñoz, en Uruguay el jesuita Juan Luis II. Bueno, hasta aquí esta breve semblanza sobre el impacto de la teología de la liberación, pero muchos la daban por muerta. Sin embargo, la teología de la liberación sigue vigente en algunas perspectivas modernistas que estamos viendo en la iglesia.
Bueno, hasta aquí este tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión y notitia veritatis proficere pax et bonum.